Ya estamos aquí, tal como lo habíamos anunciado, vamos a hablar de la situación actual del ex integrante del MLN, Héctor Amodio Pérez. Y de otros temas también. Exactamente, y de otros temas. Porque mira que han tenido trabajo estos doctores. Esta dupla, sí. Esta dupla de abogados. Digamos que ha sido protagonista del panorama judicial de estos últimos días. Exactamente, con mucho gusto recibimos a los abogados Fernando Posada y Andrés Ojeda, un amigo de la casa. Lo extrañamos. Un integrante. Lo extrañamos. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Bienvenido, Andrés, bienvenido. ¿Cómo andan? Muy bien, bien. Agradecidos por la invitación y la verdad que ya estaba extrañando, menos mal que justo recibí la llamadita para venir porque viste con cambio, con todo, la verdad que felicitaciones, está espectacular esto. Acá sos bienvenido cuando quieras, cuando te dejes. Yo les agradezco. Muy bien. Bueno, la convocatoria fue pretextada en su momento por la situación de Héctor Amodio Pérez y la resolución de la Suprema Corte de Justicia dando lugar a la resolución de apelaciones, ¿no? Pero bueno, también ha estado ustedes con otros temas que abordaremos más adelante, pero obviamente que les debe generar satisfacción un fallo favorable de estas características, ¿no? En donde la defensa fue exitosa de Amodio Pérez. Sí, la verdad que es un periplo de 2 años. Recordemos que vino el 7 de agosto de 2015 con la idea de estar en Uruguay 24 horas, o quizá ni eso, y terminó quedándose 2 años con un fallo de primera instancia profundamente polémico, que ustedes recordarán, que bueno, nosotros apelamos, ahí empezó toda la vuelta, 1 año pasó y el Tribunal de Apelaciones revocó esa primera sentencia, y ahí la Fiscalía volvió a insistir con un recurso de casación que recién 1 año después se resuelve favorable, y no solo se resuelve favorable, sino que el doble, digamos, satisfacción que tiene esto es que se resuelve favorable por los argumentos que nosotros venimos planteando desde el principio. Doctores, él llega a Montevideo en 2015 y es inmediatamente detenido mediando una denuncia, que fue la denuncia que presentó Alberto Grillet, si mal no recuerdo. Digamos, ¿en qué quedó esa primera denuncia que amerita la primera de las detenciones? En realidad, él de entrada es detenido un poco por el tema del pasaporte. Documento. Él dio las explicaciones del caso y ese expediente pasó al archivo. Enseguida él queda a disposición de la doctora Starico por el expediente que no era una denuncia contra él, sino que había sido nombrado en algún momento, pero en virtud de su ausencia nunca se había investigado a su respecto. Y mientras está a disposición de Starico, declara en la sede 14 la doctora Mainar, que ahora está en crimen organizado, por la denuncia de Grillet. La denuncia de Grillet que dio las explicaciones del caso y se archivó y no quedó en la nada, y quedó en la nada de hecho. Se acumuló con el... Claro, exactamente. Digo, ese expediente se acumuló y no siguió una vida propia, y cuando esto se archiva, o sea, cuando Amodio es absuelto en segunda y en tercera instancia, se entiende que también es absuelto respecto de ese expediente también. Vamos a contextualizar el tema para que la gente, que tal vez no está muy al tanto del asunto, lo entienda. A Amodio se lo acusa de haber colaborado con las fuerzas militares para identificar y detener a algunos integrantes del MLN, cuando él anteriormente había sido miembro de esa organización. Y por lo tanto se le pretende tipificar delitos de lesa humanidad por ese proceder. Es exactamente así. El resumen es muy bueno. De hecho, aquí en este programa se lo ha entrevistado a él un par de veces en profundidad, con buenas entrevistas, con tocando temas de fondo, incluso álgidos. Recordemos que él no niega haber colaborado con las Fuerzas Armadas. Él incluso dice un término, y lo dijo acá en las notas de Buen Día Uruguay, que ordenó documentación, que en rigor es colaborar. Sin duda, pero él lo dice. Yo colaboré. Él lo asume. Él lo que señala es que no marcó compañeros. No salió a marcar compañeros. Y que no es el único. Él dice que eso es falso. Igual, la realidad es que la discusión judicial, por suerte no versó sobre eso, que nosotros entendemos y siempre dijimos que lejos estuvo de estar probado si marcó o no marcó compañeros, porque en realidad la única prueba de que habría marcado compañeros son de quienes lo denuncian, que no son testigos, son denunciantes, son personas que vienen a buscar la responsabilidad de él, no a contar lo que saben. Entonces, la discusión final de todo esto, que fue la que llevó a la Corte a fallar como falló, es, ¿sabe qué? No es importante si marcó o no marcó un compañero, porque cualquier detención que las Fuerzas Armadas hubieran hecho en el año 72 era absoluta e incuestionablemente legítima, porque estábamos en democracia y bajo el amparo legal de la facultad de las Fuerzas Armadas de detener y la obligación de las Fuerzas Armadas de detener. O sea, no era una facultad que yo le daba, mire, si usted quiere detenga a los subversivos. No, el Parlamento le mandata a las Fuerzas Armadas
a detener a las personas que estuvieran atentando contra el sistema democrático. Claro, no entramos en una discusión del terreno de la ética o sea, la legislación en ese momento estaba amparando ese proceder. Ese es el argumento principal de... Y eso fue lo que dijo la Corte. Exacto, lo que tú decís es fundamental. Tratar de abstraerse de todo lo extrajudicial es el desafío de todos los operadores. La ética, lo moral, el traidor y todo eso tiene que quedar afuera. Nuestro razonamiento dentro del expediente fue eso mismo. Primero, como decía Andrés, descartar que existiera prueba de que esos hechos se hubieran cometido. Nosotros entendemos y creemos que surge, sin lugar a dudas, esa ausencia de pruebas. Pero más allá de eso, si quieren, pasamos al otro estado, que es, bueno, discutamos si esto eventualmente sería delito. Y en democracia, una persona que colabora con una autoridad a realizar una determinada tarea para la cual está facultada en virtud del ordenamiento jurídico, es imposible que esa persona que colabora esté cometiendo delito. En todo este tiempo, donde Amodio cumplió diferentes etapas, mayormente prisión domiciliaria, Amodio, en su fuero interno, ¿estaba seguro que este iba a ser el fallo definitivo? O sea que, te soy sincero, sí y muy sí, porque te voy a decir por qué. Porque constantemente nosotros, por el rol que cumplimos, siempre hacemos lo mismo. Nosotros planteamos a todos los clientes todo el escenario, todas las posibilidades, lo que creemos y entendemos que debería pasar, pero cuáles son las opciones de cómo se puede resolver el asunto. Él, desde el primer día, estaba convencido de que esto se iba a revocar y se iba a mantener en la Corte, pero convencido como si fuera un hecho incuestionable, al punto de que nosotros constantemente le decíamos, bueno, esperemos que pasen las cosas, yo entiendo que tenemos muy buenas chances, muy buenos argumentos, pero esperemos. No, esto es un hecho, le decía, no se puede resolver de otra forma, mostrando en realidad una confianza superlativa en un sistema judicial que en primera instancia lo había perjudicado fuertemente, ¿no? Una paradoja importante, claro. Pero siempre estuvo convencido. Lo que sí siempre fue complicado es los tiempos que demoraban las cosas, porque una persona de casi 80 años que viene por 24 horas y termina con un proceso judicial que no sabía qué, cómo y cuándo iba a terminar, tuvo que pedir ser autorizado para viajar a España especialmente, eso fue un gran problema administrativo. Retrasó el expediente. Vuelve para acá y a la semana y poco fallece su hijo en España. O sea, la verdad que para él ha sido un periplo complejo. Ahí no pudo ir hacia España. No, porque aparte si hubiera podido tendría que haber pedido de vuelta la autorización con toda la burocracia de por medio y aparte prefirió enviarle algún dinero a la familia más que pagar el pasaje para volver a ir. Acá hay una confrontación explícita con la Fiscalía que de forma insistente quiso que se modificara el fallo de apelaciones, amparado en lo que permite también el proceso aquí en nuestro país, ¿no? Pero entiende que más allá de argumentos legales había otra cosa detrás de la intención de la Fiscalía. Esto es una opinión apartada de lo que es el procedimiento, pero habiendo conocido perfectamente, habiendo estado vinculado con el caso, ¿no? Ciertamente no nos consta eso, ¿no? Nosotros discrepamos profundamente en su momento y lo mantuvimos durante todo el proceso con los argumentos de la Fiscalía y en su momento con los argumentos de la jueza de primera instancia. Si existe algún tema por fuera, no nos consta, confiamos 100% en el sistema y digo, todos somos permeables a las presiones, pero no sabemos qué permeables son los demás, ciertamente. Mira, no nos consta. La única presión política que sí la hicimos, de hecho, en este tema de Amodio, el archivo no nos deja mentir, porque ha sido todo tan expuesto que todo lo que decimos acá se puede refrendar perfectamente como lo que hasta ahora hemos dicho. La única presión pública que sí tuvimos fue la Dirección de Migraciones, que actuó públicamente fuerte para que él no pudiese viajar con un pasaporte como los problemas que tenía. Autoridades del Ministerio del Interior se expresaron, incluso hicieron públicos documentos, oficios, que comunicaban desde la Corte a Migraciones que debían permitirle salir con tal o cual pasaporte. Eso ellos lo hicieron público a la prensa, porque tuvimos el oficio 4 días y el día que lo presentó en Migraciones, al otro día se publica en el diario. No tengo otra opción que entender que salió de ahí. Claro. Eso fue lo único. Después, del resto de los temas, no me queda tan claro que hubiera un tipo de presión
o demás. Esto para nosotros en temas judiciales, esto es como fútbol 5. Uno entra al juzgado, pasa todo lo que pase y cuando uno sale, los operadores no tienen un problema personal, ni mucho menos. Nosotros tenemos buena relación con la doctora Starico, con la doctora Llorente. Claro. También de parte de Migraciones lo que pasó, si te acordás, cuando se archivó el expediente de Ciudad de la Costa, que fue donde él fue a explicar el tema del pasaporte, cómo lo había obtenido y eso, a pesar de que se archivó, se llamó desde la Dirección Nacional de Migraciones para que la jueza retuviera ese pasaporte, sin perjuicio de que la justicia había dicho que no existía ningún delito ahí. Eso a nivel administrativo, digamos, pero como dice Andrés, a nivel judicial, tanto con la fiscal como con la jueza, digo, discrepamos, sí, estamos... Fuerte. Sí, lo dejamos marcado, pero en el ámbito del respeto y desde la discrepancia técnica, ideológica. Como un litigio cualquiera. Exactamente. Doctores, ¿cómo es el día después a esta absolución? Es decir, ¿qué es lo que inmediatamente va a hacer vuestro cliente, ahora que, digamos, un hombre ya absuelto? Bueno, él vino con el objetivo principal de contar su verdad, es a lo que vino. Creo que así como el tema judicial lo perjudicó fuertemente en lo humano por el tiempo que transcurrió, creo que le potenció ese mensaje que él quería dar. No era lo mismo que viniera un día y se fuera el otro y presentara el libro y se terminara, que estar 2 años contando lo mismo y hoy a 2 años recorriendo los medios para contarlo. Bueno, ¿no? ahora, él ha formulado acusaciones bastante contundentes, pero además ha hecho anuncios. Sí, va a hacer una demanda del Estado. No solo de la demanda del Estado, de que va a presentar documentación que fundamenta varios de esos anuncios. Esto puede incluso llevar a algún otro tipo de instancia legal, si alguien, digamos, lo puede acusar quizás por difamación e injurias, en fin. Digamos, ¿ese escenario está previsto también? No, la demanda del Estado está prevista, eso lo venimos conversando ya hace un tiempo ante la eventualidad de que la Corte dijera esto. Estamos trabajando un poco en el tema de los números. Demandar al Estado es complejo, el día cárcel de prisión indebida se paga poco. Se paga poco. O sea, ¿qué cifra se maneja? Porque si pasan los 10 millones de dólares, el artículo 15 le va a diferir el pago, seguramente. $50 nosotros hicimos un estudio a principios de este año. Porque tenemos 3 demandas en paralelo, entonces hicimos un estudio. Y nos sorprendió un estudio más o menos analizando el 100% de la jurisprudencia del 2010 hasta acá. Y si bien hay sentencias que salen de los márgenes, en general andan las condenas en primera instancia sobre los 50 y algo de dólares por día de cárcel y en segunda instancia un poco menos. Pero esto es relativo también porque hay algunos tribunales que optan por dejar de lado el criterio de valor día e ir a un criterio más conglobante, es decir, toda la situación. En el caso de Amodio, la prisión estrictamente dicha fue poca. Él estuvo en prisión 22 días en cárcel central y después estuvo varios meses en prisión domiciliaria, pero además de eso hubo ciertos perjuicios y varios perjuicios que él sufrió más allá de la prisión, lo que decía Andrés, el estar retenido acá, no poder ir a acompañar a tu familia cuando fallece tu hijo. Subsistir. Exacto, eso sobre todo no era una persona que contaba con sobrados recursos para mantenerse lejos de su familia 2 años. Y adjudicarte responsabilidad en un crimen que, según la justicia, ahora no cometiste, ¿no? Y ese es lo fundamental. Todo el tema de Amodio también comienza a dispararse por una entrevista que le hace el colega Gabriel Pereira. Exactamente, mira cómo se concatenando un tema con el otro. Pereira es otro de los clientes que han tenido ustedes, que ha generado también, desde el punto de vista mediático, muchas repercusiones por la denuncia de la ministra de Salud Pública, ¿no? Hemos tenido una semana movida. Esta semana estuvimos en la audiencia de ANCAP, del lío de la pelea entre los echada de abogados. Estuvimos toda la tarde en el juzgado y al otro día tuvimos la audiencia por lo de Gabriel. Gabriel es amigo, ¿no? Para empezar a hablar, como Gabriel es amigo, y aparte era un tema que nos tocaba de cerca y lo queríamos cuidar a él, más allá de que fuera clientes amigos. Y nos parecía que era profundamente injusto lo que pasó, y que era un fuerte atropello a la libertad de expresión y un poco cercenar ese estilo un poco ácido e irreverente que Gabriel tiene para escribir. ¿Cómo se zanjó? ¿No hubo un pedido formal de disculpas? Lo que tiene que quedar claro que la denuncia penal fue por la columna y el contenido. Gabriel Pereira no pide disculpas por la columna, ni mucho menos se retracta al respecto. Él aclara que no era contra la doctora Muniz como persona, pero esa aclaración se desprende, si uno lee la columna, de que apuntaba a la gestión de ACE. Lo único que en el título había una alusión pero por eso no pido disculpas. Exacto. En parte de la denuncia como que se agraviaban ellos porque Pereira le atribuía a Muniz la propiedad sobre los hospitales
hospitales cuando habla de tus hospitales. Es de perogrullo decir que cuando dice tus hospitales, no dice que los hospitales sean de ella, perdón, claro. ¿no? Está hablando del ámbito donde ella ejerce su dirección administrativa. Lo que sí hubo un pedido de disculpas fue concreto por un tuit. Donde le dice turra. Sí, básicamente. un término fue el que... Pero ella se había disculpado por Twitter. Enseguida, aparte, o sea, por la misma vía que emitió ese, si se quiere, puede llegar a ser un agravio, no fue la intención de él. No es abrupto. Exacto. En realidad él pero explicó la intención Sí. del término. Le ganó el lunfardo ahí. Claro, porque Exacto. hoy en día se puede interpretar con determinadas características de una persona. Antes Eso- era más bien y de tonto, es que la buenas pifiaste. noches. O En sea, ese sentido fue él que dijo, él- este jugando al fútbol es un turro, porque diciendo que no tiene muchas condiciones como para poder... Pero más allá de eso, y al instante, mucho antes de la audiencia, él se retractó y pidió disculpas si ese adjetivo la hubiera ofendido. Ahora, las disculpas fueron por eso y se reiteró en la audiencia circunscripto a eso, no por la denuncia y mucho menos por la columna, la cual la ratifica en todos sus términos, ¿no? Nosotros ofrecimos en la audiencia decir, bueno, si hay cosas que se pueden aclarar, se aclaran. Pero desde el vamos dijimos, no es negociable una disculpa o una retractación por el contenido de la columna. O sea, eso era innegociable y cualquiera que conozca a Gabriel sabe que hubiera ido a Guantánamo antes de pedir disculpas, porque es su principio y su libertad de prensa y todo su ser en cuanto a su profesión y demás. O sea, básicamente lo único que hicimos fue aclarar que no era contra ella, que en ACE nadie dijo que hubiese mala praxis y reiterar esa disculpa por el tuit. Nada más. Y ella con eso retiró la denuncia de ella. Y que quede claro que de la columna, perdón, no se desprendía ningún agravio, ningún insulto y no se atribuía ningún hecho la responsabilidad difamatorio, directa. ¿no? Era una columna resumiendo determinados hechos, la gran mayoría de ellos que son de público conocimiento y que están a estudio de la justicia y de la comisión investigadora en el Parlamento. Es un tema que generó muchas otras Sí. o comentarios, porque bueno, distraer la justicia en asuntos como estos, movilizar todo el aparato judicial, Bueno, también pero la generó justicia- ruido, pero está a disposición de todo. La cantidad justicia de también. casos que ni siquiera Claro. accedemos, digamos, a la Sí. información pública de lo más variopinto de lo que se Bueno. encarga la justicia. Pero bueno, fue una semana efectiva. Pero lo que pasa con Muñiz, me quedé enganchado, es que mañana les puede pasar a ustedes. Sí, Digo, sí, ustedes están acá todos los días, un montón de horas al aire. Un comentario que a un jerarca público de repente no le encante, los puede dejar ante un juzgado si estas cosas tuvieran el andamiaje que los que denuncian pretenden. Muy bien, doctores Fernando Posada y Andrés Ojeda, gracias por visitar Buen Día Uruguay. A ustedes por la invitación, como siempre.